Y el primer proceso es el proceso ante el Sanedrín, el proceso llamado proceso judío. El siguiente proceso es el romano. Jesús es acusado ante el Sanedrín y por los sumos sacerdotes de pretender la realeza, la entrada del Domingo de Ramos, es el recibido como rey, Hosana, el hijo de David, dice el gentío. Luego le acusan también por atentar contra el templo, volcar. En realidad él no atentó tanto contra el templo, sino contra el mercado que está instalado en el templo. Y bueno, se lleva la noticia criminis ante el Gran Sanedrín. El Gran Sanedrín deriva esto a un consejo, Bet Din Gadol es el Gran Sanedrín, y a un Bet Din, decía una especie de consejo, una especie de comisión. Así como en el Parlamento hay unas comisiones, tenía una comisión legislativa, y esa comisión legislativa estaba compuesta de algunos rabinos que tenían a su cargo el examen de las acusaciones y el juicio, pero el veredicto final después corresponde al Gran Consejo. Entonces a él le acusan de blasfemia contra Dios, de pretender ser el Dios, de equipararse a Dios y por lo tanto de cometer este delito contra la ley, contra la Torá. Son varias acusaciones, la pretensión de ser rey, rey de los judíos. Evidentemente esto tiene una incidencia política. ¿Por qué? Porque Israel era un territorio de ocupación por los romanos y esto molestaba a los sumos sacerdotes que estaban en situación de colaboracionistas con el régimen romano. Por lo tanto, Jesús era una persona molesta del cual hay que deshacerse y llevan el juicio. Pero este juicio ante el Sanedrín, como el tema principal va a ser la blasfemia, y la blasfemia es penada con la pena capital, ellos no pueden ejecutar la pena capital por la ius gladi. La ius gladi es el derecho de la espada, por el cual se determina que la pena capital quedaba a cargo del procurador romano, es decir, del representante del emperador. Y de ahí que se deriva la causa de Jesús a Poncio Pilato. Entonces del proceso del juicio jurídico judío pasa al proceso romano. Si fuese otra causa, digamos, una causa más leve, los judíos podían legislar, por ejemplo, los 39 latigazos que figura en la Torá y también en la Mishnah. Pero como no era el caso, ellos sí o sí tenían que derivar, dado que la sanción prevista para ellos, para esta causa, era la pena capital, tenían que derivar al procurador romano. Cuando estamos hablando de que Jesús llevó a un proceso a dos, como usted estaba mencionando, padre, es porque hubo un antecedente, ¿no? ¿Qué era lo que le molestaba demasiado a ellos? Por eso se llega a esa situación, porque uno lee la Biblia o lo que escucha de la Biblia y ve que era un predicador nada más. Pero ¿qué era lo que le hacía poner tan nerviosos a las autoridades judías en aquel entonces? En primer lugar, lo que les molestaba a las autoridades judías es la hermenéutica que tenía Jesús, es decir, la interpretación de la Torá. Es decir, la Biblia para ellos en ese entonces era la Torá, que sería el Pentateuco, que es la base y el fundamento después de los libros proféticos, sapienciales y también del Nuevo Testamento. Entonces él tenía una interpretación muy particular porque él decía, a ustedes se les dijo, o sea, Moisés les dijo, pero yo les digo. Es decir, él daba una interpretación nueva. Por ejemplo, él estaba en contra de la interpretación farisea del Shabbat, el día de guardar del sábado, porque ese día no se podía hacer casi nada. Sin embargo, él dice, no, el Shabbat está en favor del hombre y el Shabbat está en función al hombre y no al revés, no es que el hombre está en función al Shabbat. Entonces él dice, podemos actuar en Shabbat porque Dios estableció esta fecha por la liberación de Israel de Egipto. Por lo tanto, es una fiesta de la libertad y no puede ahora constituirse en una fiesta de la esclavitud como establecieron los rabinos y los maestros judíos. Ese es un problema, el tema del Shabbat. Después también los rituales. Los rituales judíos, los alimentos. Jesús dice, ustedes ponen sus costumbres, sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. En primer lugar está la palabra de Dios y en segundo lugar están las tradiciones. Y ellos alteraron ese orden. Eso critica a Jesús. Y después, evidentemente, que Él se tiene como Dios. Él dice, yo soy el Hijo del Hombre. Él se aplica a sí mismo el texto de Daniel 7:13, que dice que hay un Hijo de Hombre, una especie de figura humana que baja de entre las nubes del cielo, indicando la naturaleza divina. Entonces, ¿qué tú te tienes por Dios? Le dicen en el Evangelio de San Juan. Y él dice, yo soy. El título yo soy es exclusivo de Yahvé, de Dios. Entonces, aquí hay varias causales de interpretación de la Torá que se aplica él a sí mismo
y que los sacerdotes, los sumos sacerdotes que detentan el poder en el templo, se sienten ellos atacados por Jesús. Por eso en el templo, cuando él predica, le dicen: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Es decir, porque Jesús no era sacerdote, no era, digamos, un rabino instituido por ellos, no ejercía ningún rol en el templo. Él libremente, el de la tribu de Judá, viene y predica en el templo. Entonces, cuando se desata la violencia en el templo, cuando él echa con látigo todas las mercancías, y ahí los sumos sacerdotes dicen: bueno, tenemos que apresarlo, porque se avecinaba las fiestas pascuales, se aglutinaba mucha gente y era peligroso que él encabezase una sedición. Eso es lo que ellos pensaron. Entonces, de hecho, a él le acusaron de sedicioso ante el tribunal romano, porque dijeron: él se tiene por rey, él no quiere pagar impuestos. A Roma no le interesaba el mesianismo de Jesús ni las cuestiones religiosas, porque ellos respetaban, de hecho, el pragmatismo romano hacía que se respetasen estas prácticas religiosas de cada nación. Pero sí le interesaba el tema del dinero, porque con ese dinero se mantenía el ejército de ocupación, y también les interesaba a los romanos el hecho de que él pretendía ser rey, porque el único emperador de toda la región era el César de Roma. Padre, la gente que nos sigue muy atentamente pregunta: ¿por qué el Sanedrín se reunió a la noche y por qué no estaban todos sus miembros? Pregunta. Precisamente lo ordinario tenía que ser reunión diurna, es decir, de día. Y ellos apresuraron, no esperaron el día siguiente por la proximidad de la Pascua. Y no se reunieron todos, se reunieron los que pudieron asistir a la noche, lo cual es ilegal. Porque lo legal es que esté todo el cuerpo legislativo. Ese cuerpo legislativo, que es el Bet Din Gadol, el Gran Consejo, delega a un Bet Din, a un consejo particular que se refiere a las cuestiones legislativas, el juicio. Y se constituían jueces, le interrumpo ahí nomás, se constituían jueces, el Sanedrín se constituían jueces. El Bet Din, es decir, el consejo se constituía en juzgador, en presentador de la noticia criminis. Ahora, ¿quién determina después la sanción? Es el Gran Consejo. El Gran Consejo tiene que reunirse. El Consejo entonces sería la Fiscalía, lo que es ahora. Exactamente, el pequeño consejo que es especialista en cuestiones legislativas. Pero aquí hay un dato que no aparece en los sinópticos, es decir, en Marcos, Mateo y Lucas, que aparece en San Juan, es que antes de ser llevado al tribunal, al Bet Din, Jesús fue llevado a la casa del suegro del sumo sacerdote, en la casa de Anás, porque el sumo sacerdote en funciones, y por lo tanto el presidente del Gran Consejo, era Caifás. Pero antes de ir al tribunal, le llevan a la casa de Anás, que es el suegro de Caifás, porque él seguía teniendo, a pesar de ser un sumo sacerdote retirado, seguía teniendo incidencia moral sobre el cuerpo legislativo. Entonces se puede pensar, aunque en el texto no se dice, se puede pensar que la suerte de Jesús ya fue fraguada, digamos, en la casa de Anás. Y ya sobre esa base después se buscó la manera de sentenciarle a muerte, ¿verdad? De hecho, es interesante notar de que durante el interrogatorio, cuando se le lleva a ella al interrogatorio, básicamente las acusaciones se basan en estos dos argumentos, sobre que no quiere pagar impuestos y sobre que habla de la destrucción del templo. Pero como había testimonios contradictorios, entonces ese testimonio fue invalidado. Y ahí el sumo sacerdote le hace la pregunta fundamental y le dice: bueno, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Hombre. Y él ahí dice: yo soy el Hijo del Hombre. Y veréis bajar y ahí se rasga la vestidura, porque esa es una confesión de blasfemia. Es decir, él se tiene por Dios. Y con ese argumento él ya no necesita otro testimonio. Y ahí dice: bueno, este es reo de muerte. Pero como nosotros no podemos aplicar la pena capital, llevemos al tribunal de Pilato. Ahí viene, digamos, la derivación de la causa penal al tribunal romano, que es el tribunal político y no religioso, ¿verdad? Tribunal laico, digamos. Una televidente, Mónica Vázquez, nos está siguiendo en Twitter, dice: el Shabbat fue instituido en el Génesis, en la creación de Dios descansó el séptimo día. Sí. La vida a Egipto es posterior, aporta esta persona, padre. Sí y no. Porque el Génesis es, digamos, desde el punto de vista del ordenamiento del Antiguo Testamento, está en primer lugar. Pero la redacción del texto del Génesis es post-exílico. Es decir, el libro más antiguo realmente del Antiguo Testamento es el Deuteronomio. Por eso el deuteronomista
es el que reflexiona después del exilio sobre todo lo que ha sucedido y reelabora toda la historia de Israel. Y ahí viene el Génesis, es decir, ¿quién es este Dios que es capaz de traernos del exilio a Babilonia? Tiene que ser un Dios poderoso, por lo tanto que creó el universo. Y ahí surge el Génesis. Y retrocedo antes de llegar otra vez a la fase de la acusación, ¿no? Hago nomás una analogía de lo que es actualmente, porque parece que hasta se repiten las situaciones, ¿no? A él lo van y lo detienen en horas de la noche. Sí. Así dijo, ¿no? Sí. Va un cuerpo del... ¿Quiénes son los que le van a detener? ¿Le podían detenerle en horas de la noche? ¿Se podía hacer eso? La detención se hace en el huerto de Getsemaní. Sí. Lugar donde él se iba a orar de ordinario, ¿verdad? Él ya estaba con la tensión, evidentemente, de un eventual apresamiento. No, de hecho, a la noche no se puede ejecutar. Pero como vuelvo a reiterar, por la urgencia de la Pascua, ellos temían una sublevación porque mucha gente venía, todo Israel se aglomeraba, así como que a la fiesta de Cadacupe, mucha gente va en el día. Y entonces podía ser un motivo, una ocasión de estallido. Ellos tenían que liquidar el expediente antes que llegue el Shabbat. Por eso le apresan a la noche, le juzgan a la noche, es decir, todo se hace de una manera acelerada. ¿Quién le apresa a él? ¿Quién le arresta? Y le arresta los guardias del templo. Los guardias del templo, hay una especie de comandante del templo, que es el segundo personaje más importante del templo, fue el sumo sacerdote. Pero San Juan nos da curiosamente una noticia que dice que aparte de los guardias del templo, acompañó también una cohorte militar romana que estaba asentada en la explanada de la Torre Antonia, que está en la explanada del templo. Entonces también se fueron soldados romanos que ayudaron seguramente a los guardias de los sacerdotes, de tal manera que había un interés acá de dos estamentos, el estamento sacerdotal, sumo sacerdotal, que regenteaba el poder político prácticamente de Israel y con la ayuda del Imperio Romano, de los soldados del Imperio Romano. ¿Por qué era tan importante él para hacer todo ese procedimiento, padre? Y por otra parte, él estaba en calidad de prófugo, lo terminan entregando, porque ahí aparece la figura de Judas Iscariote y el pago también, una especie de recompensa o información por él. El problema fundamental, yo pienso que es la gran cantidad de gente que él aglutinaba y tenían temor justamente ellos. Por eso que cuando los sumos sacerdotes empiezan a hablar, dice, no en este momento, no sea que por ser fiesta de Pascua la gente se subleve. ¿Y eso qué implicaría? Implicaría la reacción de Roma para actuar contra los sumos sacerdotes, que perderían todos sus privilegios. Por lo tanto, era capital para ellos que Jesús sea apresado de una manera la menos notoria posible. Por eso van a la noche, usan un discípulo que es Judas, compran precisamente la información por 30 monedas de plata, que sería unos 300, 500 dólares, no es mucha plata, y con ese dinero él da la información. Y dice, yo con un beso voy a mostrar quién es el maestro, porque los judíos tienen un estilo de vestimenta, manera de ser, que posiblemente, y sobre todo a la noche, no le iban a distinguir. Entonces Judas es el que le identifica al maestro para que lo apresen. Padre, entonces, sí. Esas 30 monedas, no voy a decir al cambio, pero al valor actual, ¿cuántos? O sea, voy a la balea cueñan de Yara o Guaré, más o menos ahora. Y más o menos, los especialistas hablan, haciendo por el valor adquisitivo, digo, ¿qué se compraba con 30 monedas cuando y más o menos a partir de entre 100 hasta 500 dólares sería. Pero acá en Paraguay sería 100.000 guaraníes, ya chupé la... No. Bueno, 500 dólares más, 1 o 2 millones, 2, 3 millones sería. ¿Es cierto que lo de las 30 monedas era el precio por un esclavo? En el Antiguo Testamento se habla justamente de la venta de las personas, porque muchas personas eran sometidas a la esclavitud cuando no podía pagar su deuda. Entonces, una familia que adeudaba por motivos agrícolas, cuando no podía pagar, porque vino una peste, una tormenta, etcétera, tenía que pagar las personas, y se declaraban esclavos al papá, a la mamá, a los hijos, y se sumaba. Y bueno, y cada uno valía una cantidad de dinero, 30 ciclos de plata. Entonces se sumaba para ajustar la cantidad total de cuenta que se debía al prestamista. Para cerrar, o sea, al valor nuestro, adaptando la situación a Paraguay de ahora. Sí. Jesús fue vendido por 1 millón de guaraníes aproximadamente. Así mismo es. 1 millón la balada que le añaden de Yarara. 1 millón de guaraníes. 09714444200. Dice este mensaje, a ver, San Juan
1:12, San Juan 3 dice, nuevo nacimiento espiritual del agua y espíritu de Apocalipsis. O sea, son pasajes que están... Sí. Es importante para la salvación. ¿Qué opina el sacerdote, dice, sobre estos pasajes? Sí, sí. San Juan capítulo 3 es la entrevista de Jesús con Nicodemo. Y ahí habla precisamente del nuevo nacimiento, que no es el nacimiento biológico carnal, sino el nacimiento en espíritu, texto que se usa precisamente para el bautismo. O sea, este texto fundamenta el tema del bautismo. ¿Hay otro? Sí. Mientras tanto, a ver, 0971444200. María se mantuvo virgen sin pecar hasta morir, como creen los católicos, pregunta. Sí, de hecho, en ningún texto se dice lo contrario. Por lo tanto, podemos nosotros deducir que ella permaneció virgen. O sea, ella no tuvo más hijos con José después. Y no dicen los textos, la expresión hermanos, cuando le dicen, porque eso se suele apelar a este texto para decir que ella tuvo hijo, tu madre y tus hermanos están aquí. El concepto de familia en el mundo hebreo es muy distinto al concepto de familia nuestro. Nuestro concepto de familia es nuclear, papá, mamá, hijo, pero el concepto de familia en la Sagrada Escritura es tribal, toda una tribu. Y se llamaban todos hermanos, primos, sobrinos, tíos, y aquellos que eran esclavos incluso y que vinieron a pedir asilo en la tribu, y una tribu de 5.000, 10.000 personas, eran todos hermanos entre ellos. O sea que San José nunca más nunca luego le embarazó entonces a María. Y de hecho él prácticamente quedó como el padre adoptivo de Jesús y protector de la familia. Y el texto no lo dice, por lo tanto no se puede añadir al texto lo que no dice. Sí. A Jesús se le clavó y a los otros se les ata. ¿Por qué eso? Pregunta la gente. No, en realidad que es cuestión a ver si se ve película o se lee el texto bíblico. En realidad que se les clava, se les clava en el... ¿Jesús tenía abogado? Prácticamente no lo tuvo. ¿Por qué? Y porque la idea era eliminarlo cuanto antes, no tuvo tiempo. ¿Quién podía defenderle? Los discípulos huyeron. Sus amigos, los amigos del Sanedrín tampoco pudieron contra toda esa cantidad de gente. Hubo gente que dijeron de que no era el momento, que no es la oportunidad. Pablo de Tarso, por ejemplo, sí tuvo un defensor que era Gamaliel, pero Jesús no tuvo ningún defensor. Él se defendía, porque a él le decía, ¿qué dices ante esta prueba? Le inquirieron directamente a él, pero no tuvo un abogado defensor en ese momento. Yo le hacía esta pregunta porque usted me habla, y por lo que usted está diciendo, padre, es que los judíos le dieron un viso de legalidad. Esto más allá de lo apurado y que cometieron varios errores procesales, por lo que estaban mencionando, sí. Varios vicios procesales hubo de por medio, sí. Pero hicieron el juicio, no es que directamente lo llevaron a la cruz. Entonces eso siempre me llamó la atención, porque él no tuvo la oportunidad de que alguien lo defienda o él no quiso. No, la defensa de él lo hizo en forma personal, lo mismo ante Poncio Pilato. Ante el interrogatorio de Pilato, él tampoco tiene un abogado. Si nos fijamos nosotros en los textos, Pilato le pregunta directamente a él. Posiblemente en esa época no existía la institución del abogado defensor, ¿verdad? Lo que pasa es que el sistema jurídico judío, es importante tener en cuenta esto, difiere de nuestro sistema jurídico. Ellos tienen el instituto de lo que se llama el writ profético, de las disputas bilaterales. No es tanto de juez, abogado, defensor, fiscal, como hoy nosotros entendemos. Nosotros de hecho no podemos trasladar los esquemas jurídicos actuales a 2000 años atrás y al mundo hebreo. Es decir, la persona tenía que defenderse a sí mismo. Lo mismo pasa con el caso de la casta Susana en el libro de Daniel. Es decir, la misma persona afectada tiene a su cargo la defensa de su caso. ¿Quiénes o qué eran los abogados de la época? O sea, lo que ahora conocemos como abogados. Sí. ¿Qué tipo de personas eran? ¿Dónde estudiaban? ¿Cómo ejercían la defensa? Y eran los escribas. Hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento y en el ordenamiento jurídico judío, los expertos en la ley, digamos, eran los escribas, que en general eran fariseos. ¿Por qué? Porque la misma Torah, los biblistas, por decirlo así, los teólogos, ¿por qué? Porque la misma Torah, la Biblia, era el código legislativo. Y lo que no se tenía en la Biblia se legislaba en una especie de libro auxiliar que se llamaba la Mishnah. Entonces, todas las leyes, porque de hecho si nosotros nos fijamos, el Levítico, el Deuteronomio, los libros de los números, son todos libros legislativos. Hay leyes hasta sobre la comida. Entonces ahí está toda la ley. ¿Y quién era el experto en temas legales? Al principio, al inicio de la era judía, del pueblo de Dios que iba por el desierto, eran los sacerdotes. Pero después poco a poco ellos fueron derivando esta función, y los escribas, desde la época de Esdras y Nehemías, los escribas toman esta posición.
Entonces, un ciudadano, por decirlo así, que formaba parte del cuerpo de la alianza con Dios, tenía, digamos, la posibilidad de ser defendido por un escriba en este caso, ¿verdad? Y las acusaciones y la defensa tenía que hacerse desde la Biblia. Estamos ante un Estado teocrático. Correspondiente. Bueno, llega el primer proceso. Lo declaran culpable básicamente entonces. Lo declaran culpable, lo condenan a muerte. No, pero... En el Sanedrín. En el Sanedrín. Ahí es donde quiero entender. Pero usted dice, ellos no lo podían ejecutar. Sí. Ellos pueden condenar a muerte a una persona cuando viola, por ejemplo, la Torá. En este caso, el caso de Jesús es la blasfemia. Ese es el argumento fundamental del Sanedrín. Se tiene como Dios y el tenerse como Dios, violar por lo tanto la majestad de Dios, supone pena de muerte. Que si se ejecutaba en tiempo de libertad de los hebreos, cuando no estaba ocupado, era lapidación. La lapidación, porque la crucifixión no es una pena judía, es una pena romana. Pero ellos tenían prohibido, es decir, Roma imponía en todas las provincias que ellos ocupaban que las penas capitales no tenían que ser ejecutadas directamente por los nativos, digamos, tenía que derivarse al tribunal romano. Porque ellos están estudiando si qué incidencia puede tener esto para el interés del Imperio Romano. Entonces ellos examinan, y de hecho Pilato, cuando examina el caso de Jesús, la ius gladi, que es un derecho, parte del derecho romano, dice que el derecho de la espada corresponde a Roma. Entonces ellos derivan, porque de lo contrario se van a tomar atribuciones que competen a una esfera superior para ellos desde el punto de vista político, que es la del Imperio Romano. Entonces cuando le derivan a Pilato y le presentan, se tiene como Dios, se tiene como Mesías, blasfema contra Dios, Pilato en pocas palabras dice, este tema a mí no me interesa, es un tema de usted, júzguenlo. Y cuando Pilato dice, júzguenlo ustedes, de acuerdo a vuestra ley, está diciendo, aplíquenle los 39 latigazos, que de hecho él mandó aplicarle después a Jesús. Y ahí cambian ellos el argumento. Los judíos del principio falsificaron todo. Entonces cambian el argumento, digamos, de tipo religioso al campo económico y al campo político. Entonces ellos dicen, él viola la lex pecuniae, la ley del dinero, del impuesto. Eso sí ya le interesa a Roma, porque con ese dinero ellos mantienen a las tropas y todo lo que es el aparato ocupacional. Y luego dice, él se tiene por rey, que es el crimen de lesa majestad, porque él se tiene por rey y el único emperador es César. Pero cuando a Jesús le interroga a Pilato sobre ese mismo tema, Pilato toma esos dos argumentos. Pero él le interroga nomás y le dice, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato dice, bueno, entonces a mí no me interesa este asunto. Llévenlo, flagélenlo. Y ahí grita la multitud, instigada por los sumos sacerdotes, y le dice, nosotros tenemos un solo rey que es el César. Y grita un sumo sacerdote y le dice a Pilato, si tú no le condenas a muerte, no eres amigo del César. Y entre paréntesis, como insinuando, y nosotros le haremos saber. Por lo tanto, Pilato al final pone la posibilidad del indulto entre Barrabás y Jesús, que también se llamaba Jesús Barrabás, y la multitud, instigada por la clase sacerdotal, grita, liberen a Barrabás y crucifíquenle a Jesús. Entonces, ¿por qué Pilato finalmente lo condena? Por la presión de los sumos sacerdotes y del gentío, y por temor a perder su cargo, porque ellos iban a informar al emperador de que no fue funcional él a mantener una única soberanía, un único gobierno del emperador en la región. A propósito de Pilatos, en Twitter están preguntando el lavado de manos de Pilatos. ¿Cuál es el significado real? Y él se declara inocente. Por eso él dice, yo no tengo la culpa acá, hice todo lo posible. Fíjense que en el Evangelio de San Juan, 3 veces dice Pilato, yo no encuentro culpa alguna en él. A favor de Pilato, digamos, él hizo todo lo posible para que Jesús no fuese ejecutado. Pero él no resistió la presión del grupo político sacerdotal, digamos, y del gentío manipulado, no pudo aguantar. Pero con eso él está diciendo, yo no tengo la culpa en este asunto, son ustedes. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? Que la sangre de él recaiga sobre nosotros. Pilatos, ¿qué era para lo que de nuestra época actual? Una figura de autoridad tipo, ¿quién era? Y Pilato es el representante, digamos, del emperador romano, una especie de contralor, era un militar. Tenemos que tener en cuenta que en la época había 2 tipos de provincias romanas. Las provincias senatoriales
y las provincias imperiales. Provincias senatoriales, por ejemplo, como Tarso, donde los habitantes no presentaron belicosidad ante el ingreso de las tropas romanas. Entonces ellos le recibieron con pañuelo blanco, bienvenido sea a los conquistadores. Entonces ellos ponen ahí un senador, porque ahí no hay posibilidad de violencia. E incluso le dan la ciudadanía romana, por eso Pablo es ciudadano romano. Pero las provincias de Palestina, Egipto, que son más de Oriente, son muy belicosas. Entonces ahí ponen un militar de la orden ecuestre. Pilato es de la orden ecuestre, que está después de la orden senatorial en la conformación social del Imperio Romano, y es un militar, y por lo tanto con tropas a su mando, y capaz de aglutinar ante cualquier sublevación. Ellos tenían miedo, los romanos, en las fiestas, por ejemplo la fiesta de las Pascuas, porque se aglutinaba mucha gente. Y como Israel siempre quiso su libertad y querían liberarse del yugo romano, y por eso esperaban un Mesías político liberador, entonces ellos tenían acantonado en Siria la Legión 10. La Legión 10 bajaba inmediatamente ante el llamado del gobernador para auxiliar si ellos no podían. Por eso nosotros tenemos 2 guerras de los judíos relatado por el gran historiador judío Flavio Josefo. O sea, era algo así como un general... Era como un general, un gobernador militar. La pena de muerte. La cruz era la pena de muerte en aquel entonces. Sí, la cruz es una pena de muerte destinada a los que se sublevan, a los sediciosos, a los bandidos, a los marginales. Sí. El proceso duró 3 días, 24 horas. Fue sumarísimo indudablemente. No, el proceso fue sumario. No, el proceso se hizo a la noche y después al día siguiente ya llevaron ellos a Pilato. O sea, lo detuvieron y a la mañana ya lo declararon culpable en los 2 procesos. En el proceso judío y en el proceso romano. Así es. Por la insistencia de los sumos sacerdotes. Rapidísimo, fue un proceso sumario. ¿No hubo posibilidad ya de rever eso? Ya no hubo posibilidad de rever porque el gobernador romano, que es el último responsable de digamos, del gobierno de la zona, ya había cedido a la pena de la crucifixión. Otro mensaje de Twitter: el Concilio de Nicea suprimió muchos libros que hoy no están en la Biblia. ¿Es distinta la historia a la que conocemos?, preguntan. No tiene nada que ver con el tema, pero voy a responder. El Concilio de Nicea, a menos en los años 300, no suprimió ningún libro, porque todos los libros que tenemos en las Sagradas Escrituras son los libros llamados canónicos, que son 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y estos libros están inscritos en papiros verificables hoy, tanto en el Museo del Louvre como en el Museo Vaticano, incluso en Washington del siglo X. Los papiros están totalmente controlados y están aglutinados en la 27ª edición del Nuevo Testamento, que fue publicado en Alemania, entre la Iglesia Católica, los ortodoxos griegos y también los luteranos protestantes. Es decir, se han puesto de acuerdo y han juntado en una edición, la 27ª, en donde están todos los textos originales que no pasan hasta el siglo I, es decir, año 100 que se escribe el último del Apocalipsis. Imposible que Nicea haya eliminado esos libros. Tenemos un minuto, padre. ¿Cuál fue el impacto de la muerte de Jesús en aquel entonces? En ese momento. En aquel momento. Sí. Y el impacto sobre todo fue muy fuerte para sus seguidores, ¿no es cierto? Porque ellos entendieron que él iba a ser un gobernante al estilo político. Y de repente él ven eso como un fracaso. Es decir, todo comienza por eso después con la resurrección. La resurrección empieza a desencadenar todo movimiento de seguimiento a Jesús, porque prácticamente a él se le vio como derrotado. Entonces el impacto fue de tristeza, digamos, de fracaso. ¿Por qué? Porque el líder de ellos, que pensaban que era el Mesías prometido, muere en la cruz, de la peor manera, digamos, de una manera humillante. ¿Cuándo comienza a rebobinarse todo esto y a causar un impacto y un contagio con la resurrección? Porque resucita, se extienden los testimonios, hay alegría, hay esperanza, inmediatamente como una reguera de pólvora se extiende todo esto en el Imperio Romano. Por eso que para el año 300, 321, todo el Imperio Romano ya es cristiano. El emperador Constantino declara la fe cristiana como oficial del Estado. Sí, muy rápido ocurrió esto. ¿Por qué? Porque la resurrección trajo, digamos, una novedad única. Es decir, una novedad absoluta, digamos, ¿verdad? Porque que un muerto resucite y que por lo tanto ofrezca también la esperanza de la salvación y la resurrección a toda la humanidad. Padre Neri, ya le agradecemos la presencia acá en ADC TV.